Hola, buenos días. Mi nombre es Kurt Folch, soy el director del Magíster en Literatura Creativa de la Universidad Diego Portales y secretario académico de la Escuela Creativa de la Universidad Diego Portales. Estamos hoy muy contentos de recibir acá en nuestra facultad a tres destacadas poetas peruanas. Bien, no soy quien, ninguno de nosotros en realidad podría decir nada o agregar nada a la tradición de la poesía peruana, así que obviamente estamos contentos con que nos acompañen. Eh, Hoy las poetas que están con nosotros son Teresa Obergoso, Ethel Barja y Violeta Barrientos. El motivo de su visita, además, es la publicación de una bellísima antología, Incardinatas, por la editorial Cormorán. Quienes van a estar a cargo de del diálogo con las poetas, Caro Castro y el poeta también Cristian Aedo. Quiero agradecerles de antemano desde ya la presencia de ustedes, queridas poetas, y a la gente de Cormorán por darnos esta oportunidad de compartir con ustedes. Así que adelante, los escuchamos y con atención. Bueno, antes que todo, quería agradecer la posibilidad de que la Escuela de Literatura, ¿no? A Kurt Folche, a Álvaro Izama, que nos hayan acogido para realizar este conversatorio. Como bien decía Kurt, el conversatorio se enmarca dentro de la presentación en Chile del libro Incardinadas, Cartografía Poética de Mujeres del Perú. Eh, este conversatorio se titula La creación como cartografía poética de Latinoamérica. Mi nombre es Cristian Aedo, soy editor de Cormorán Ediciones. En el conversatorio me va a acompañar Carolina Castro, que es poeta, fue parte de una de las dos compiladoras del libro, de la antología. La otra compiladora es Camila Albertazo, que está ahora en México y por eso no nos está acompañando. El proyecto editorial de Cormorán es un proyecto que busca la publicación y la promoción de obras de autoras y autores latinoamericanos, con una línea en términos de rescate patrimonial, otra que se enfoca en poesía y una que también se enfoca mucho en la novela o la narrativa negra. Incardinadas como proyecto de antología, lo que busca justamente es, desde esta visión de reconstruir esta identidad latinoamericana, es ir visitando distintos territorios e ir viendo cómo se va configurando este aspecto, ¿no? Cómo se va configurando la voz poética de Latinoamérica y, en este caso, la voz de mujeres latinoamericanas en el Perú. Em, Hoy, como decía Kurt, nos acompaña Teresa Orbegoso, Ethel Vargas y Violeta Barrientos. Voy a hacer la presentación de cada una de ellas para que iniciemos el conversatorio. Ethel Vargas es licenciada en Lingüística y Literatura por la Pontificia Universidad Católica del Perú, maestra en Literatura Hispánica de la Universidad de Illinois, Chicago, y doctora en Estudios Hispánicos de la Universidad de Brown. Dentro de su obra podemos encontrar Trofeo imaginado entre dientes, de 2011, que es su primer libro, y La esperanza se broncea en una playa nudista, del 2022, que es su última publicación, entre varias otras más. Recibió el Oversound Chapbook Prize en el 2021 y el Premio Cartografía Poética 2019 en Perú. Actualmente es profesora asistente de la Universidad de Silbury, dirige Geotierra, portal de crítica y creación y traducción, y escribe regularmente en Tralalit, en su columna World Trace. Vive en Providence, Estados Unidos. También nos acompaña Violeta Barrientos. Ella es doctora en estudios hispanoamericanos y latinoamericanos por la Universidad de París 8. Es activista en derechos humanos de la mujer y LGTBI. Publica su primera obra, Elixir, en 1991 y Antología Personal en 2009, su última edición. Posee varias publicaciones de ensayo referidos a cuestiones sociales, el cuerpo, género y sexualidad. Ganó el Premio Nacional de Poesía Flora Tristón en 1988 y es parte del consejo editorial de La Periódica. Actualmente vive en Lima, Perú. Y finalmente nos acompaña también Teresa Orbegoso. Ella es licenciada en periodismo, investigadora social y gestora cultural. Comenzó a publicar en 2011 con Yana Guaira y su último libro publicado es Abro el Miedo, 2019. Este último
En 2021 se reeditó en Argentina por Las Furias Editora. Es compositora de la música para el libro La casa sin sombra del escritor argentino Claudio Archubi y actualmente reside también en Lima, Perú. Ahora dejo con ustedes a Carolina Castro, que parte de nuestro conversatorio. Y también agradecer a las poetas por estar acá. Y bueno, vamos a partir el conversatorio preguntando un poco, partir con la idea, ¿cierto?, de esta cartografía que es lo que en el fondo generó la idea de esta antología, de reunir a estas nueve poetas peruanas que geográficamente se ubican en diferentes lugares del mundo, geolocalizadas en diferentes partes, pero situadas todas desde el Perú, ¿cierto? Entonces, partiendo desde ahí, de ese territorio y de esta cartografía, Latinoamérica posee múltiples referentes con respecto al arte y respecto a lo que se está trabajando con la estética de las mujeres. Particularmente dentro de estos procesos creativos, ¿cuáles son o consideran ustedes que son referentes para ustedes cercanos? Y de alguna forma, ¿qué vasos comunicantes unen estos referentes y mantienen estos referentes con la poesía de mujeres, o desde sus pares, desde sus contemporáneas? ¿Qué les gustaría? Buenos días, quiero empezar agradeciendo a la editorial Cormorán, también a Caro Castro y Camila Albertazo. Para mí es un gran privilegio poder compartir con el hermano país chileno. También quiero manifestar mi alegría de poder compartir este momento con mis colegas poetas aquí presentes. Somos 9 autoras. Esto es solo una pequeña muestra y para empezar a responder tu pregunta, creo que es muy complejo para mí determinar un puñado de nombres que pueden ser los representantes del diálogo en el que estoy. Algunos nombres importantes para mí son Violeta Parra, Chascán Caninahuamán, peruana, también Blanca Varela, personas que ahora mismo me inspiran, Margarita Saona, Mercedes Roffé, de diferentes geografías, ¿no? Está también la puertorriqueña Aurea María Sotomayor, la japonesa americana Sawako Nakayasu, Ethel Adnam también. Quizás la forma como yo podría responder de una forma más acertada a esta pregunta sería las pulsiones que para mí son importantes de estas diferentes lecturas, que tienen que ver mucho con los desplazamientos, que es algo que dialoga con la antología. Son poetas multidisciplinares que trabajan entre las artes plásticas, la música y entre lenguas. También con una preocupación feminista que para mí es muy importante y bueno, tengo el privilegio también de estar sincronizada con poetas como Teresa Orbegoso aquí, Violeta Barrientos. Como crítica literaria estoy muy empapada de la tradición de mi propio país y me parece que bueno, es un buen momento para celebrarlo. ¿Qué tal? Me uno a los agradecimientos ya hechos por Ethel y yendo a tu pregunta, mi periodo formativo, porque yo, digamos, me inicio escribiendo en el año 87, cuando ya tenía 24 años más o menos y publico mi primer libro a los 29, ¿no? Entonces, en el año 91. Podría decir que en ese periodo formativo, yo, bueno, la casualidad que tuve unas prácticas de derecho que yo estudiaba en ese momento en el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, que era un centro feminista. Y entonces pude vivir ese momento de los años 80
en que hubo una aparición, digamos, en el panorama latinoamericano de muchas escritoras mujeres, ¿no? Un poco siguiendo la secuela de lo que había sucedido en Estados Unidos y las mujeres. Era un momento de surgimiento, por ejemplo, de la crítica literaria feminista. Y entonces me impactó mucho, por ejemplo, la crítica literaria chilena, ¿no? El colectivo La Morada hizo varios trabajos, después habían nombres pues, que uno de todas maneras leía, ¿no? De Raquel Olea, Lucía Guerra, Kemi Oyarzún, o sea, formulaba un aparato crítico que era nuevo, como para decirse, bueno, había una tradición latinoamericana de hombres y ahora cómo diablos hacemos con nuestro lenguaje de mujeres, cómo elaboramos nuestros instrumentos de producción. Eso me interesó mucho. Y en ese momento también, ya en el año 80 se había publicado Noches de Adrenalina de Carmen Ollé en Perú, que era un poemario original en cuanto a su forma y fondo, posicionando, digamos, a la mujer latinoamericana con el cuerpo latinoamericano, el contraste de esta mujer migrante también en Europa, cómo era mirada, etcétera. Entonces, yo tomé ese poemario y lo estudié a fondo, porque no había tampoco ningún estudio crítico después de 10 años de su publicación, y fue mi tesis de bachillerato. Entonces, Noches de Adrenalina fue, digamos, un referente fuerte para mí, de mujer latinoamericana en ese momento. Y bueno, tenía de todas maneras que trabajar lo mío haciéndome un poco de algunos autores masculinos, que era lo que había en la tradición. Entonces, César Vallejo fue un referente fuerte por la situación latinoamericana, el cuerpo, el ser humano, la solidaridad, el compromiso, digamos, nacional también. Y por otro lado, César Moro, que es un poeta surrealista y de disidencias, que tampoco era un poeta muy leído en Perú, ni esto, ¿no? Entonces, yo por ahí dejo mis referentes situacionales antes de emigrar del país el año 92, ¿no? Entonces, fue un periodo de formación que luego recogí en mi tesis de doctorado ya en el extranjero, y así cierro el círculo, ¿no? Entonces, yo podría decir que nunca abandoné esos referentes iniciales hasta el día de hoy. Bueno, en Chile he estado más de 13 veces. Bueno, realmente es bastante poco. Y realmente me alegra mucho estar aquí en esta universidad que admiro muchísimo, sobre todo la editorial hermosa que tienen y que le han dedicado números a sus poetas mayores, y siempre compro, además, cuando he podido, compraba el material que produce la universidad, y lo agradezco porque ha sido material que he usado para mi propia formación como escritora. Lo otro que quería decir, porque es una deuda con mi formación, que no se mencionó ayer y no se mencionó hoy, es que soy magíster en escritura creativa por la Universidad Nacional 3 de Febrero de Buenos Aires, Argentina, y también en creación musical de la misma universidad. Entonces no soy ajena a lo académico, por si acaso. Y lo que puedo decir respecto de lo que estoy leyendo ahora, porque realmente venimos de muchas influencias y tradiciones, ¿no? Definitivamente yo me formé en Argentina, en Buenos Aires, entonces toda mi escritura ha sido realizada allá. Claro, soy peruana, pero no es que me sienta argentina para nada, pero mi formación respecto de lo que escuchaba y lo que leía y los bares, cafecitos, porque yo siento que uno se forma no solamente con los libros, sino también asistiendo a todos estos encuentros con escritores, escritoras, en bares, librerías, cafés, en fin, todo lo que hay, porque bueno, es lo que yo viví eso, y tiene que ver también con la escucha, ¿no? Porque una cosa es leer el libro y otra cosa es escuchar a los poetas cuando leen sus propios poemas. Pero hablando de lo actual, bueno, yo tengo una enfermedad crónica ahorita y también vengo de 2 cánceres que logré superar, y mi tesis de maestría además es mi libro Abro el miedo, que habla sobre este cáncer, ¿no? Y mi investigación fue justamente sobre autores que habían escrito sobre el cáncer. Entonces,
mi influencia actual, ¿no? Estoy armando además ahorita una antología sobre poesía y salud con poetas, mujeres de Hispanoamérica. Entonces, si puedo decir ahorita a quienes leo, bueno, me parece que una autora interesante colombiana, María Gómez Lara, con El lugar de las palabras. Ella tuvo un tumor en el cerebro y eso provocó la escritura de este libro, ¿no? Otra poeta que es peruana, que amo su trabajo, es Victoria Guerrero, y también ella tuvo un cáncer que ya también lo pasó. El libro de ella se llama La Mujer y está dedicado, es un diálogo en realidad con sus poetas tutelares, ¿no? Como son Silvia Plath, María Emilia Cornejo, las rusas también, Akhmatova, en fin, ella, bueno, también con Magda Portal, en fin. Otra poeta que me interesa su trabajo es Daniela Camacho, la mexicana Daniela Camacho. Ella escribió 2 libros sobre el cáncer también que ella tuvo a la boca. Los libros son Imperia y Carcinoma. Carcinoma es un libro objeto porque lo trabajó con un artista visual. Y luego, a ver si no me olvido, bueno, de Chile, yo no trabajé a una poeta mujer, sino trabajé con el libro de Gonzalo Milán, Veneno de Escorpión Azul, Diario de Vida y Diario de Muerte, que me parece, y lo voy a mencionar aunque no es mujer, porque me parece una joya de la literatura chilena, porque permite también, es un cruce de géneros, ¿no? Para mí es algo experimental y lo que puedo decir de todos estos libros, bueno, también está de España Yosune de Goñi e Inés Martínez con el libro a 2 manos que se llama Hilo Rojo. Y lo que quiero decir es que todas estas literaturas, todas estas escrituras me interesaron un montón porque en realidad me hizo darme cuenta de varias cosas, pero voy a decir algunas, que la poesía es una oración. Estos poetas, yo sentía que estaban orando al momento de escribir. El cáncer y las enfermedades terminales nos colocan frente a la muerte. Y en medio de eso, y por eso es que me conmueve mucho el libro de Gonzalo también, es que te colocan, él dona su escritura sabiendo que va a morir y la entrega su honrar la vida, su amor por la vida y deja ese testimonio, ¿no? Que ahora podemos leer y nos hace, es tremendamente sanador. Y todas estas escrituras de las que yo estoy hablando me conmueven en ese sentido, porque es una apuesta por la vida y nos hacen pensar la escritura y a la poesía como ese gran acto de amor humano hacia otros seres humanos. Y lo digo porque a veces se piensa que la poesía no sirve para nada y se escucha eso, ¿no? Y yo creo que estas escrituras trascienden ese sentido tonto, ¿no? Y más bien nos enseñan que la escritura es fundamental para el ser humano. Gracias. Bueno, muchas gracias por sus respuestas a las poetas. Continuando un poco y siguiendo quizás un poco la línea de la última respuesta que dio Teresa, queríamos dar o hablar un poco de sus procesos creativos. El
Incardinada finalmente reúne a estas, las que son 9 poetas, las que componen la antología, de distintas generaciones también, en los conceptos, ¿no? O en las ideas de lengua, cuerpo y territorio, que de alguna manera configuran en la escritura de sus textos un espacio biopolítico, ¿no? Que es donde finalmente el discurso se aplica sobre el cuerpo. Eh, desde esta como idea queríamos justamente hablar de los procesos creativos que tienen ustedes y cómo estos dispositivos, ¿no? Se reflejan en el proceso de composición de los poemas, o cómo van construyendo esta metáfora en cada uno de los textos que tienen en su antología y en su obra en general. No sé quién quiere repartir. Sí, bueno, es difícil cuando uno es minoría, entre comillas, ¿no? Poder hacer un trabajo frente a una matriz cultural en la que se nace, ¿no? O sea, naces mujer, o sea, es una contingencia, el envase en el que venimos, ¿no? El país al que llegamos, la familia, la sexualidad que vamos a tener, etcétera. Son cuestiones que uno no puede controlar y a las que tiene que hacer frente, ¿no? Porque si se nace mujer, muy bien, tienes una tradición literaria que está básicamente escrita por hombres, ¿no? Entonces hay una matriz de pensamiento que tienes que jalar cuesta arriba, ¿no? Superar. Bueno, hay gente que, digamos, es mujer y se adapta a la matriz existente. Hay otras que queremos intentar otro camino, ¿no? Lo mismo si eres latinoamericano, generalmente se te enseña el español y no las lenguas indígenas. Se te hace olvidar incluso que existen, no se toma en cuenta. Yo me acuerdo mucho que la literatura quechua, por ejemplo, era prácticamente inexistente en los libros de historia de la literatura peruana, ¿no? Y peor, alguna otra lengua amazónica, el aymara, etcétera. Entonces, eso recién se ha reconocido pues hace 10 años. Entonces, hay todo una suerte de disciplinamiento en cuanto a una ruta a seguir y que uno tiene que estar constantemente tratando de sacarle la vuelta a eso, ¿no? Lo mismo en cuanto a ser parte de una disidencia sexual, tienes todos los referentes que van en contra, hurgar ahí en lo prohibido, que generalmente no va a ser muy evidente en un país periférico donde hay un determinado adoctrinamiento moral, en el que, por ejemplo, llegan muy pocas influencias del exterior. Por eso la importancia, si quieren, de poderse movilizar, ¿no? Y haciendo un poco la hilación con esto del incardinamiento, o sea, y el desplazamiento, de cómo podemos desplazarnos, transgredir esas fronteras individuales, ¿no? También transgredir otras fronteras más bien físicas, geográficas, porque nos podemos alimentar, ¿no? Así como mencioné hace un rato que yo me había alimentado de esta crítica literaria feminista que había nacido en Chile, a pesar de la dictadura acá, era una cosa que me llamaba mucho la atención. Y luego, bueno, me alimenté también cuando migré para hacer mis estudios. Era para un poco ensanchar mis fronteras mentales también, ¿no? Pero poder también volcar todo eso nuevamente a mi sitio de origen para poder contribuir, digamos, al desarrollo de mi país, ¿no? Hacia su liberación. Gracias. Mi proceso creativo depende del proyecto en el que estoy embarcada y creo que a lo largo de los años eso me ha permitido tomar más conciencia de lo que estaba haciendo cuando comencé a escribir en mi segundo libro, que aquí lo tengo, Gravitaciones. Yo buscaba una forma de darle una personalidad, una consistencia a mi lenguaje, que tuviera una presencia casi como autónoma, ¿no? Entonces, creé personajes, traté de encontrar una trayectoria para estos personajes y me inventé un personaje que se llama Gea y que empieza un viaje
por aire, mar y tierra y va reconociendo diferentes criaturas, seres animados e inanimados. Tiene una serie de encuentros y conversaciones en los que ella se va enriqueciendo, ¿no? Y se va transformando a lo largo del libro. Y pienso ahora en el último libro que he escrito, que se llama La Muda, que dialoga mucho con estas ideas, pero es un libro totalmente diferente. Lo que ha cambiado a lo largo del tiempo para mí en cada uno de los libros es la inserción de una indisciplina del lenguaje que trate de liberarlo de formas predecibles, de escaparme, de ser muy elusiva a lo que la lectora o el lector puede estar esperando de mí. Entonces, este libro, Gravitación, es un libro bastante raro. Para algunos es el más radical que tengo. Para mí todavía, yo no sé, porque es uno de los primeros. En el tercer libro, Insomnio Vocal, trabajé nuevamente con personajes, entonces el elemento dramático para mi poesía fue muy importante y lo tomé y lo sigo utilizando, con una mezcla de trabajo con la mitología también. Aquí trabajo con el mito de Narciso y de Eco, para hablar en el fondo sobre la comunicación humana, y hay poesía en prosa, hay momentos en que, bueno, trabajo mucho con el espacio en la página. Cada vez que emprendo un proyecto trato de nutrirme de diferentes formas, de diferentes artes, películas, visita a galerías, escuchar música. Entiendo que la poesía, como bien ha señalado hoy un poco, bueno, ayer y hoy Teresa, tiene esto de plegaria, ¿no? Esto de mantra, esto de invocación. Y para mí, en el choque de medios, ¿no? En el choque de diferentes tipos de lenguajes, es que surge esa presencia nueva, ¿no? que va animando a mi proceso. Entonces, parte de mi proceso es también ir con mucha curiosidad y con mucho deseo de encuentro, como si estuviera preparando la casa para alguien que va a llegar. Y eso que llega es el producto final. No sabes qué cuerpo va a tener, y en esta tensión del no saber y el saber es que se surge la forma final del poema. En el siguiente libro, Travesía Invertebrada, seguí con el tema un poco cuasi narrativo, porque no es tanto, es un diario, son 28 días, es una alegoría, también es un libro de desplazamientos, hay como un virus que aparece, algo muy difícil para una comunidad pequeña y la gente tiene que salir de allí, y hay diferentes momentos de esta migración, hay algunos que se quedan, hay algunos que mueren en el camino, etcétera. Claro, yo lo digo de esta forma, pero si tú lo lees, tú probablemente verás otras cosas, porque mi poesía nunca realmente te da una línea impecable de lo que quiere decir. Hay ciertas intuiciones, me gusta hablar mucho de la resonancia o de la sincronía con ciertos contextos. Al final de este libro hay una sección que se llama Bandeo, que viene de wandering y paseo, que tiene que ver mucho con el desplazamiento, pero también del lenguaje, porque es algo que a mí me importa mucho, y creo que fui más consciente a partir de este libro, porque le añadí a mi proceso creativo la traducción. Yo he estudiado diferentes lenguas, y bueno, la más cercana es el inglés, porque es en el que me muevo día a día. Entonces, en este libro yo no me sentí tan segura de traducir yo sola, y traduje con David Silverberg, que es mi pareja, y él no sabe español. Entonces fue interesante porque yo tenía que traducirle las imágenes, no tenía que traducirle las sensaciones, la musicalidad, para poder ayudarle a él a que me ayudara a encontrar las palabras que yo necesitaba, ¿no?
y como una hablante de la segunda lengua, yo sabía decirle, pues, sabes que esa no, debe haber una palabra más corta, ¿no? O debe haber una forma sintáctica en que se pueda lograr este corte aquí, ¿no? Fue una experiencia transformadora. Después de este libro me atreví a escribir directamente en inglés porque creo que adquirí cierta conciencia de usuaria del lenguaje y también como, yo pienso que es como una visión más postmoderna del uso de la lengua, porque no esperas que la persona que es usuario de la lengua o que nada en esas aguas pues lo haga perfectamente. Lo interesante es que nade, ¿no? Que no se ahogue. Entonces yo decidí soltarme la trenza y escribir directamente en inglés y que si hay un acento pues que se note allí. Y el libro es un libro pequeñito, se llama Hope is Standing on a Nudist Beach, Esperanza se broncea en una playa nudista. No está en español todavía, es un libro bastante juguetón que trabaja mucho con el poema en prosa, que también alude mucho a la historia de Latinoamérica, a la historia global como de crisis, pero no directamente. Entonces ahí como que abracé un poco más el bilingüismo en el sentido como de exploración, ¿no? Y en el último libro, metiéndome más a esto de choque de medios, hice ingresar imágenes que yo pinté. No soy artista plástica de profesión, simplemente soy un poco atrevida y me gusta jugar, entonces también es así como pinto y decidí incorporar las imágenes en diálogo con el proyecto Libro de la Muda, que es un libro feminista, que de hecho se puede comprar en Chile, se puede ordenar online. Bueno, gracias. Ahí lo dejo. Bueno, siguiendo con... Sí, no, seguir con la idea de Teresa, también vamos a escuchar a Teresa ahora, pero tenía una idea con respecto a cómo fuimos armando efectivamente, por qué Incardinadas empezó a pensarse desde la mirada de Ethel, en el caso de la lengua, en el caso de Violeta, en las disidencias y el cuerpo político, y en el caso de Teresa, lo que hablábamos ayer también, esta mirada desde la creación que nos contabas ayer, desde el mantra que mencionó ahora Ethel. ¿Nos podrías hablar como desde ese proceso también, que ayer como que quedó un poquito corto en el conversatorio? Me gustaría escuchar más. Sí, lo voy a desarrollar dentro de todo lo que quiero. Estaba ya ordenado mi cerebro para… bueno, mi trabajo en realidad con la escritura comienza cuando llego a Buenos Aires, ¿no? Y como yo digo, me cambio de piel, porque yo hasta antes lo que hacía en mi país era hacer investigación social. Entonces trabajé en muchas investigaciones para el Estado para armar políticas respecto justo de la salud. Una de las más importantes que recuerdo fue eso, y la que más me marcó fue sobre la de VIH-Sida. Pero aparte también he hecho trabajos con Flora Tristán, ¿no? En todo lo que es salud sexual y reproductiva. En fin, he estado metida en temas que realmente uno podría decir no tienen nada que ver, que no son poéticos, pero sí lo son. Porque al final mi trabajo, mi poesía está atravesada por todo lo que hice como investigadora social, como periodista, porque vengo del periodismo, ahora hago periodismo cultural, dirigí una revista que se llamó La Primera Vértebra durante 3 años, ahora dirijo la editorial Argentina La Primera Vértebra, y seguimos trabajando también. Entonces, soy una lectora voraz, leo, estoy haciendo entrevistas todas las semanas, entonces se imaginarán. Digo esto porque mi escritura se nutre del día a día, o sea, realmente eso por un lado, pero por otro lado también soy de formación actriz, he estudiado filosofía, también estoy formada en todo lo que es creatividad. Digamos, cuando decidí continuar seguir después de la licenciatura una maestría, no busqué la maestría en escritura primero, sino que hice una maestría en creación musical que unía el arte tradicional con las nuevas tecnologías, ¿no? Y digo esto porque ahí empezó, yo creo, todo, ¿no? No empezó desde la escritura, sino desde la música.
con todos estos antecedentes que les estoy contando, ¿no? Y ahí para tú crear hay un trabajo, es decir, primero tienes que limpiar el cuerpo. ¿Cómo limpias el cuerpo? Tienes que hacer ejercicio de correr, salir a correr, botar toda la mugre que tienes adentro para recién cuando hacemos música, ¿no? Componer, ¿no? Luego de que haces el ejercicio, que ya estás limpio, te pones a componer durante 12 horas, ¿no? Seguidas, en el caso de la música, para poder construir una obra, o el inicio, el fragmento, el pedazo de la obra, ¿no? Y así todos los días, ¿no? Pero en ese camino tú tienes que encontrar tu voz, que es diferente de encontrar la voz que se trabaja en la escritura, sino que encontrar la voz, en mi caso fue, y lloré, lo digo porque encontré mi lengua. Mi lengua no es quechua, mi lengua no es aymara, mi lengua no es la de ningún pueblo originario de mi país, mi lengua era otra. Y no solamente encontré mi lengua, sino que me contacté con una mujer en esta búsqueda, en esta exploración como músico, como compositor, con una mujer que tenía la boca abierta y gritaba en medio de una plaza en ningún lugar que yo conozca. Y era un grito que contenía, yo diría, el dolor del mundo. Y desde esa no lengua que existe, desde esa mujer que sufría y que sentía el mundo como si pudiera tener la capacidad de tener un implante para sentir los terremotos, bueno, ella sentía el dolor del mundo. Desde ahí comencé a escribir, surgió el libro Yanaguaira. Y lo otro que pasó fue que la orquesta de mi universidad tenía como símbolo, y esto fue muy fuerte, la piedra de los 12 ángulos. La piedra de los 12 ángulos, pues para nosotros los peruanos es un enigma, es algo maravilloso, increíble, no sé. Yo cuando la vi proyectada, porque había como una pantalla así, estaba proyectada, orquesta, instrumentos autóctonos y todo eso, ¿no? Yo dije, me devolvió, o sea, yo la conocía, pero me estaba devolviendo algo que yo decía, ¿qué es? Y ahí me di cuenta que lo que yo tenía que trabajar era mi identidad como peruana, ¿no? Entonces, toda esta primera serie de libros que escribí, Yanaguaira, Mestiza, Perú, incluso Comas, ¿no? Fueron libros que buscaban entender qué era eso de la peruanidad, ¿no? Armé incluso un librito, recuerdo, con palabras que yo quería cuidar como migrante, de no perderlas en Argentina, porque ellos son muy fuertes sus palabras y tienen muchas jergas, muchos argentinismos, ¿no? Y son muy, muy poderosas que te captan rápido y puedes perder el mismo sonido, ¿no? La sonoridad, la forma en que hablan, se te pega rapidito. Entonces yo dije, no, voy a proteger mi manera de hablar, y por eso es que no tengo nada de esa forma de hablar porteño. Y me dediqué a tener un libro para guardar mis palabras, ¿no? Mis palabras que para mí eran las fundamentales de lo que yo era, ¿no? De lo que decía de mí. Y también comencé a identificar que habían cosas que, como por ejemplo el hecho del ají amarillo, ¿no? Me acuerdo cuando fui a una bodega y le digo, deme un ají amarillo, y efectivamente me dieron un ají amarillo. Y ahí yo me puse a pensar y dije, y claro, nuestro ají amarillo es un ají de color naranja, ¿no? Entonces ahí yo me puse a pensar y dije, pucha, o sea, tantas cosas establecidas como ciertas, como que así son, sin que las pensemos, sin que se dan, ¿no? Y ahí empezó todo un proceso de desmitificación, ¿no? Pero bueno, estos 3 libros trabajan todo eso, ¿no? Esta desmitificación de lo que es el Perú, ¿no? Y por eso es que uno de los versos dice Perú no, ¿no? Olvida la palabra Perú, ¿no? Tus culturas te caminan, ¿no? Temblorosas. Ese libro Perú, por ejemplo, busca destruir, no el nombre, pero sí
todo lo que significa, ¿no? Respecto, porque no es, pues, no es, no somos, no estamos, no existimos si no trabajamos todas estas cosas de las que yo estoy hablando que pasan por una deconstrucción del país, de lo que somos y del gran error, ¿no? En el que estamos metidos y perdidos, desconociéndonos, ¿no? Y falsamente desarrollando lo que somos, ¿no? Luego, bueno, vino todo esto de la enfermedad, vino la maestría en escritura y toda la convivencia con la literatura argentina, con los poetas in situ que iba conociendo argentinos, vivos, muertos, gloriosos, no tan gloriosos, y amistades que iba haciendo, ¿no? Con poetas importantes. Y luego, bueno, también hubo otra migración a España, me fui a Alicante y ahí hubo un contacto con la poesía española. Que lo que más me impresionó en España fue el gran respeto que le tienen a la poesía, con relación, por ejemplo, a sus reuniones, sus eventos, ¿no? Había algo que yo no había visto, por lo menos en Perú, no lo había visto, ¿no? Con ese como acto sagrado, ¿no? Y el silencio absoluto y nadie aplaudía. Y luego ya, bueno, cuando María Negroni nos decía, ¿no? No busquen el aplauso, ¿no? Si ustedes leen y la gente aplaude, la gente se tiene que quedar en silencio. Pero bueno, vuelvo a… Bueno, y para mí una poeta en España, que fue para mí como una madre, fue Francisca Aguirre, ¿no? Creo que ella me enseñó el valor de la escritura de las mujeres, ¿no? Cuando me dijo, recuerdo que estaba con su esposo también, que es otro poeta conocido, no lo voy a nombrar ahorita, me importa mencionar a Francisca Aguirre, les preguntaba dónde escribían, ¿no? En una entrevista que hice allá, y Francisca, él me dijo, yo escribo en los cafés, ¿no? Yo me escribo, y ella dijo, yo escribo en la cocina y donde puedo, ¿no? Y eso a mí me dejó como, no sé, creo que lloré ese día después, amargamente. Pero bueno, volviendo a la escritura de la poesía y la salud, la enfermedad que vino después de este proceso de identidad, vino este momento más experimental de mis trabajos, ¿no? Abro el miedo, es uno de mis libros más importantes, es el libro que más quiero. Fue parte de la tesis, ha ganado los estímulos económicos en Perú, ha quedado finalista también para ser llevado al documental, ha sido traducido al inglés hace poco, va a salir en España el año que viene, ha salido en Argentina, en Perú, en fin, puedo decir muchas cosas, pero es un libro experimental, ¿no? Es un libro muy interesante. Si tengo que rescatar algo, el contenido es muy bueno, pero lo que más me importaba era lo formal, ¿no? Y me interesa ese tipo de literatura, ¿no? Ahora el mío tiene 4 planos discursivos, 5 con la imagen que acompaña el libro. Tiene este hallazgo que justamente fue gracias a Gonzalo, cuando él dice, háblale a tu cáncer, ¿no? Y a partir de esa luz, esa clave de Gonzalo, surge Mi cáncer dice, ¿no? Es decir, tener la posibilidad de darle voz al cáncer, ¿no? Y esta necesidad de mencionarlo, porque como dice Susan Sontag, es una enfermedad estigmatizada que mejor no es pronunciarla porque ya se supone que va a ocurrir algo malo, ¿no? O está vinculado a la muerte, en fin, una serie de cosas. Entonces, en ese libro también se exorciza el nombre de la enfermedad, nombrándola, pero no vinculándola a órganos, sino a virtudes, por ejemplo, ¿no? Entonces, y también a bienes humanos, ¿no? Pero no solamente está Mi cáncer dice, sino está el abro el miedo, que es otro plano discursivo, que es la posibilidad que tiene el paciente con cáncer de abrir su cáncer, ¿no?
Y también está la cosmogonía del cáncer mismo, que cuenta la historia de este cáncer, que no es el cáncer que conocemos, que es un cáncer que puede parecer un ser alienígena que viene a la Tierra y toma los cuerpos. Y también está todo el plano de la existencia, ¿no? Y de los existentes, y el nombrar de la existencia de esta paciente con cáncer, que está vinculado además a una intertextualidad, a un diálogo con los libros Eso y Alfabeto de Inger Christensen, y que no solamente es un diálogo, sino una respuesta confrontacional respecto de lo occidental, lo colonial. Y aparte está la imagen, ¿no? Que también desarrolla su propio camino y que acompaña cada una de las partes del libro, que son cirugía, herida, sutura y cicatriz. Ahora, respecto del mantra que me dice Caro de la oración, sí, pues, o sea, cuando yo escribí este libro, yo escribí pensando que estaba orando, ¿no? Para mí este libro es una gran oración de fe en la vida, en el amor, como lo aprendí de todos estos escritores, ¿no? Y nada, pienso eso, ¿no? Pienso que uno debe escribir desde ese lugar en que estás confrontado con la muerte, que sabes que puedes morir y está anclado en la verdad. Y la verdad es que lo que tenemos los seres humanos que entender es que estamos aquí para amar y para honrar la vida. Gracias, Teresa. Gracias también por tu emoción. O sea, bueno, en la antología está precisamente Abro el Miedo, que es un libro que nosotros quisimos incorporar justamente por este diálogo, esta intertextualidad que tiene, que es muy interesante. Y bueno, y gracias también por esa emoción en el fondo que tiene ese libro que afecta efectivamente también al cruce que se le da también a las otras escritoras que están atravesando por situaciones parecidas. Bueno, luego de esta reflexión, queríamos preguntarle lo último, que tiene que ver con lo que aparecen incardinadas, que es el tema de la nomadía, la migración, ¿cierto? Y esto de que cada una está situada en diferentes partes geopolíticas, geolocalizables, ¿cierto? En el caso de Teresa, desde Buenos Aires a Lima. En el caso de Violeta, bueno, esta nomadía también entre Francia y Lima, y en el caso de Ethel, Estados Unidos, bueno, y el de las otras chicas, Finlandia, ¿cierto? Lisboa. Y desde ahí queríamos preguntarle cómo ha sido esto de migrar con sus escrituras, de situar estas nuevas posibilidades de hablar desde el Perú en estos lugares donde ustedes están transitando, y esto de siempre volver, ¿cierto? Como al origen, en este caso en Lima. ¿Cómo se construye esta distancia como un punto de fuga, pero que finalmente siempre se reincorpora también en su escritura? O sea, está todo atravesado también desde este hilo rojo que cruza incardinadas, pero también al mismo tiempo esta idea de que cada una ha migrado a diferentes partes, pero también vuelve, siempre volviendo al origen, y hasta extrañar la patria. Eso quería preguntarles cómo nace, cómo se localiza este punto de huida y también de regreso permanente. La nomadía, a mí me gusta pensar que yo vivo alrededor o gravitando en torno a la escritura misma, como una especie de territorio alternativo. Eso y mi gata son dos constantes.
no me siento totalmente desarraigada porque alimento mucho los vínculos con mi familia, con mis amigos, pero siempre he tenido muchos conflictos con la peruanidad tal cual. Me molesta mucho el nacionalismo, me parece algo peligroso, me parece algo que a mí me interesa como problema. Yo pienso más en mi trabajo como una forma de poner en conversación diferentes pues tradiciones, y trato yo de, claro, yo incorporo mi ser andino, mis raíces de alguna manera, pero no es para mí lo más importante. Yo creo que me interesa más las cosas que vienen de la convergencia, de los nuevos espacios que puedo habitar. Tengo una curiosidad, así como por estudiar alemán, por estudiar quechua, por saber un poco más de pintores, no sé, de diferentes lugares. No me gusta pensar en una determinación nacional, y no lo vivo así. Por eso es que mi escritura es muy vagabunda, ¿no? Nómada, pero también vagabunda. Y es así como veo la incorporación de diferentes lenguas dentro de mi escritura, o la incorporación de diferentes artes. Volver a la patria, me gusta que lo hayas planteado así, porque sí, creo que vuelvo a ciertos patrones patriarcales cada vez que retorno a mi país, pero luego eso me sirve también para reflexionar de que está en todos los lugares. O sea, no depende de Perú o de México, está muy implantado en la cultura occidentalizada. Entonces, sí, quizás sea un poco triste, ¿no?, pensarse así, sin realmente una raíz o un ancla muy fuerte en algún lugar, pero creo que he aprendido a vivir con ello. Gracias. Yo creo que la propia escritura, en mi caso, fue un punto de fuga, ¿no? Porque, como lo decía hace un momento, uno nace en una determinada circunstancia. Mi circunstancia particular, y eso también lo conté un poco ayer, bueno, no fue tener un cáncer, sino un hermano con discapacidad mental y una mamá que me llevaba casi 50 años de diferencia, de las que me tenía que hacer cargo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En la vida de las mujeres generalmente nuestro rol es el de cuidado y nunca el de ser protagonista de la historia. Entonces nuestro espacio de ocio creador o de ocio para jugar fútbol o hacer música o lo que fuera, siempre está recortado, ¿no? Y si este espacio a veces está, digamos, recortado para las mujeres cuando lo tenemos, es porque tenemos dinero para pagarle a otra mujer que hace ese trabajo, etc. Ahorita estaba pensando, por ejemplo, y esto sucede cuando las mujeres tenemos hijos, en el caso de Clarice Lispector, ¿no?, que decía que se colgaba la máquina de escribir al cuello para poder al mismo tiempo hacer las cosas de la cocina, cuidar de sus hijos y escribir todo lo que pudo, ¿no? Entonces, ese espacio, digamos, de ocio, en nuestro caso recortado, nos hace ya sufrientes. Sin embargo, yo creo, y eso es una discusión que he tenido con varias chicas de la última oleada del movimiento feminista, que lucha mucho contra la violencia contra las mujeres, nuestro espacio no es el de víctimas, ¿no? O sea, nuestro lugar de partida es el de afirmación como nosotras mismas y cómo podemos nosotras revelarnos a todas esas circunstancias adversas, ¿no? Jamás victimizarnos, o sea, victimizarse es ser pasiva y esperar que el otro te ayude, ¿no? O sea, se puede esperar también una solidaridad, pero no me pone en un plan proactivo, ¿no? Entonces, para mí la escritura fue esa curación, ¿no? En ese sentido también aunarme a lo que dijo Teresa de la curación. Y de esa manera fue la primera ventana abierta. Pero no hubiera llegado a la escritura si es que antes no se me hubiera presentado la lectura, ¿no? Entonces, de pequeña tuve la suerte de tener una mamá que estaba interesada en que yo leyera. Hay mucha gente que desprecia en este momento la lectura y desprecia en realidad una de las herramientas
de liberación mental del sujeto, no solamente mental, sino también sensitiva, etcétera. Entonces, digamos que ahora la gente creo que se acostumbra a tener una sola dimensión, ¿no? Es como un sujeto unidimensional que dice, bueno, hay que ganar dinero y eso es todo, ¿no? Comer y dormir. Entonces, ya con la lectura, luego siguió la escritura, como herramienta de curación y también como punto de fuga. Y luego también fue el viaje, ¿no? El viaje en un sentido más antropológico, porque no es que me fui a hacer un grado con una beca ni nada. Yo me fui a Francia justamente porque no quería recaer, digamos, en lo que era una continuación de carrera académica, campus universitario, etc. Entonces, me fui aunque sea a morir de hambre, porque no llevé ningún recurso económico. Y tuve mucha suerte de sobrevivir en una ciudad, porque lo que yo quería era vivir en una ciudad que además fuera un cruce de culturas. En ese sentido, yo no elegí, por ejemplo, Madrid, porque me parecía que en ese momento, en los años 90, todavía Madrid no se había abierto después del franquismo a otras fronteras. En cambio, París sí. Era un cruce de fronteras y era la perspectiva ideal para el mundo. Entonces aprendí mucho de los árabes, de los africanos, de los asiáticos, de que en cada cuadra cambiabas de idioma, oías a otras gentes, comías diferentes cosas. Y desde ahí, bueno, realicé un trabajo de derechos humanos sobre Latinoamérica, ¿no? Es curioso que desde mi país no se da esa oportunidad de mirar hacia Latinoamérica, que era lo que me interesaba fundamentalmente. Después de cumplir casi una década en ese afán de completar la tesis, vivir en una ciudad cosmopolita y desde ahí salir hacia Latinoamérica en viajes de trabajo, me mudé de nuevo a Perú por estas labores de cuidado, porque no podía dejar a mi familia, digamos, sola, 2 personas a mi cargo. Y entonces regresé también con otro trabajo internacional que me permitió salir durante otros 10 años a diversos lugares del mundo a estudiar antropológicamente, si se quiere, la sexualidad en diferentes culturas, ¿no? Y entonces eso nutrió, digamos, mi poesía, ¿no? Sobre todo en las líneas que va en cuanto a corporalidad, placer. Y bueno, estoy siempre, digamos, dando la vuelta por donde puedo, tratando de conseguir trabajos que me permitan movilizarme, porque creo que también, ya lo dije hace un rato también, ¿no? Mirar hacia otro es enriquecerse, abrirse fronteras y no clausurarse, pues. Bueno, volver al Perú para mí es volver a la pobreza. Una cosa es escribir con todas las posibilidades en términos económicos y otra cosa es escribir estando enfermo también, ¿no? Porque ya no está el tema solamente de la habitación propia, sino también de las condiciones en que una escribe, ¿no? Yo regresé al Perú después de haber vivido 15 años en Buenos Aires, a mi Comas natal, ¿no? Y en Comas definitivamente pues la realidad sigue siendo difícil, ¿no? Para todos los que vivimos ahí. Y yo no soy una escritora yo no enseño en universidad, no, digamos, ni trabajo en una empresa, ¿no? Para vivir yo vendo mis libros, vendo libros de compañeras, dicto taller, hago reseñas, ¿no? Por las que me pagan y también presento libros por lo que me pagan también, ¿no? Porque también aprendí que no puedo hacer cosas gratis porque tengo que vivir de algo y yo vivo haciendo y respiro todos los días literatura, ¿no? Vivo con muy poco, realmente lo justo, no me compro nada y los libros que puedo leer los leo porque me pagan, es una parte del pago de poder hacer periodismo cultural. Y ese es el país en el que yo vivo, o sea, el país que yo, la realidad que vivo, ¿no?
Entonces vuelvo a Perú. Para alguna gente puede ser las peores condiciones, ¿no? Para mí, con solamente tener la posibilidad de poder leer todavía, es un placer, ¿no? Entonces, para mí yo me siento una privilegiada en ese sentido. Y aunque estoy enferma, tengo un dolor crónico, todos los días me levanto, ¿no? Igual. Y digo, sí, vamos a poder. Y sigo, ¿no? Y creo que de eso se trata. La migración es muy dura. A mí me tocó una migración muy dura en Buenos Aires, como lo conté ayer, con mucha discriminación. Además, yo no venía de hacer literatura en mi país, sino que no venía de otro rubro, como lo he contado ahora, y allá fue empezar de cero y hacer una carrera y ahora tener un reconocimiento en Argentina. Sí, lo logré. Logré publicar en Argentina y logré publicar, además, siendo Perú un país tan estigmatizado en Buenos Aires, donde los peruanos somos lo peor para ellos, para los porteños principalmente, ¿no? Eso a mí así surgió Perú, ¿saben? O sea, Perú surgió porque tenía tanta bronca de que pensaran lo peor de nosotros, que yo dije, puta, voy a poner en la mesa de la literatura argentina, carajo, un libro que se llama Perú, que lo van a tener que leer y lo van a tener que hacer crítica de eso, ¿no? Aquí, en esta ciudad tan racista, ¿no? Y así surge Perú, ¿no? Y hubo la posibilidad de, felizmente, gracias a contactos, amigos, de poder sacarlo en una de las mejores editoriales de allá, que es Buenos Aires Poetry, ¿no? Es más, yo le iba a poner Perú, con mi título inocente, Perú, el canto de mi alfabeto, y el editor dijo, no, se va a llamar Perú, ¿no? Y claro, eso uno corría el riesgo de que, ¿y esta qué se cree? ¿Por qué le va a poner un libro Perú, no? ¿Quién es ella? O sea, ¿por qué ella va a contar todo sobre el Perú? ¿Qué cosa? ¿Quién es, no? O por otro lado, que dijeran, pucha, qué ridículo, ¿no? Perú. Bah. Pero la verdad es que no me arrepiento. No me arrepiento para nada y creo que es un libro que como surgió, en donde nació, que fue en Argentina, fue vital, fue vital. Y recuerdo en un festival de poesía en la escuela que habían niños peruanos y me invitaron a ese colegio. Y leí poemas de ese libro Perú y me di cuenta lo importante que era, ¿no? Cuando vi las caras de alegría de esos niños al escuchar que el nombre de su país no era un nombre estigmatizado, ¿no? Y que había una poeta peruana ahí, ¿no? Entonces, la migración es dura, sea a otro país, a tu propio país, porque yo ahora que regresé, yo no he crecido con la gente de la literatura peruana en mi país, entonces también regresé y no conocía a nadie, no pertenezco a ningún grupo, ningún colectivo, nada, y era también comenzar de cero, ¿no? Y bueno, conocer a uno que otro editor que apostó por mi trabajo, ¿no? Y también veo cosas que no me gustan, ¿no? Veo que hay mucha argolla, veo que hay mucho amiguismo, veo que realmente no es que la obra que realmente vale la pena sea la que salga adelante, sino que es este amiguismo, esta cosa horrible, corrupta, porque para mí es corrupta. Y bueno, como yo no pertenezco a ningún lugar en Lima, en Perú, puedo decirlo, ¿no? Y puedo verlo y puedo asquearme de eso, ¿no? Entonces, volver al Perú es ver que las cosas están mal por un lado, pero también es ver que las cosas están bien por otro, ¿no? Porque quizá no en el mundo en el que yo por lo menos he podido ver, lo que he podido ver, ¿no? No he visto todo, pues tampoco voy a decir que he visto todo, pero lo que vi fue esas cosas que les estoy contando. Veo que en el arte plástico, ¿no? Contemporáneo se están haciendo cosas buenas, ¿no?
Lo dije ayer, hablé del colectivo Trenzando Fuerzas, y no es que quiera hacer Publicherry esto, pero me parece importante, ¿no? Me parece importante que el arte tradicional y el arte contemporáneo dialoguen, trabajen juntos, ¿no? Trabajen juntas en este caso, y saquen adelante proyectos que realmente hablen de un Perú integrado, inclusivo, ¿no? Porque definitivamente también no sé, yo siento que necesitamos también organizarnos, ¿no? En el caso de, por ejemplo, las escritoras que son como yo, ¿no? Yo no he estudiado maestría y todo eso, pero no soy académica, ¿no? Vengo de un lugar que ahora quizá no tanto como antes, pero que fue estigmatizado, ¿no? Y que no produce mucha literatura, ¿no? Y creo que hay que juntarnos con las que podamos ser parte de estos espacios, ¿no? Para generar, porque ¿qué pasa si la literatura que solamente se ve, que sale a la luz, que le enfocan y presentan los medios de comunicación, igual con la poesía, es solamente esa la que se visibiliza, pero esa de qué cosas se está hablando? ¿Está hablando de los problemas que tienen todos los peruanos o solamente los problemas que tienen algunos peruanos? Entonces, por eso es importante que en la mesa de la literatura la mayor cantidad de voces estén presentes ahí. Entonces, regresar al Perú, una de mis misiones ahorita es eso, ¿no? Es lograr que estas literaturas periféricas puedan estar presentes, ¿no? El hecho de que yo esté aquí, por ejemplo, ha sido de un esfuerzo que ustedes no tienen ni idea. Y no es gracias a mí, es gracias a mucha gente que cree que esta literatura, que es la mía, debe estar aquí hablando ahorita y ustedes me están escuchando. Entonces, migrar al Perú también es la solidaridad, ¿no? También es la solidaridad. Y no es una cuestión de hacerse víctima ni nada, sino que si no puedes, no puedes. Y no estás. Y si no estás, cero. O sea, no hay nada. Gracias. Bueno, agradecemos la participación y las respuestas de las chicas para ir cerrando y también se nos pasó el tiempo volando. Les queríamos pedir que nos leyeran un poema cada una de alguno de sus libros o de la antología, ustedes deciden. Correcto. ¿Se me escucha? Tengo esta sensación. Ok, gracias. Este poema se llama Bandeo. Tiene un epígrafe de Wong Mei y está presente en la antología Incardinadas. Another moment I would have to come up with a name, a word, another world, Wong Mei. Se han dispuesto los pies contradictorios a marchar furiosos entre las luces chispeantes en la atmósfera enarcada, vestidos de ceniza, vienen a rasgar el arriba y el abajo, guía para el abatido obturador. Asir completamente la grieta, ir tras los cinceles y abrir los nombres en las frentes. Parpadeos indefinidos, sin postales de cartón. Arquitecturas interiores incendian todo mutismo. En la vigilia de arterias enmarañadas, Times Square es un cuadrado de tiempo o un escudero taimado con el puñal encendido, packing time squarely, neat and cruel in the eye, the lost eye in a tic-tac quarrel. Pies contradictorios riegan diurnos sobre el asfalto caliente, la yema del violáceo error. La distorsión del territorio, hendidura en la visión, condición de la mirada, nítida entre un bocado y otro, tú y yo en la fuente de un narciso de león. En los lados opuestos de la superficie, inútilmente pulida cada noche, florece la trenza brillante, la bujía en la lengua que despierta, la estampida de bisontes. Be something? In multiple directions, another and the same, squared
time, 2 times time, maybe 4 before an era now, que no es ira, sino era, paso del hoy al ayer en el paladar, el era de ahora que gira, here and there in the lip, 2 times time, times insomnia, vestigios rehechos en las pupilas, la ceguera que otea en cada vuelta de madeja, abre sus brazos a los pasos que no cesan. Gracias. Del libro Abro el miedo. Escucha todo lo que existe en tu cáncer. Alguien podrá oírlo contigo. Alguien podrá sentirlo. Inger, ¿sabías que los quipus existen? Los quipus existen. Son marcas silenciosas, sosteniendo los órganos de una cultura sumergida, el mono tití y el hombre de chivateros. Las gardenias existen, girasoles, yanusi y el hostal, el ají amarillo. Sobre todas las cosas existen también los totorales de Huanchaco. Las tortugas gigantes de Galápagos existen, únicas, durmientes y aburridas. En una isla de únicos, durmientes y aburridos existen longevidad evolutiva. Y los muñecos piratas de peluche de King Kong, de polvos azules, de polvos rosados, de polvos morados, sí existen los polvos azules, sí. El ají amarillo en polvos azules existe. El ají amarillo sobre todas las cosas existe. Sobre todas las cosas donde existe el hambre de los ricos. Sobre todas las cosas donde existe la justicia de los indios, como paz, como rabia, como paz molida en el batán milenario. El mate, yanutsi, el ají amarillo. Sobre todas las cosas, por supuesto que existirá, por supuesto que existiremos. El ají amarillo que comemos, existe Pachacamac, Paracas, existen. Y la biblioteca de Babel de Borges, junto al axolotl de Cortázar, Garabómbolo invisible, escondido tras su miseria, con muchos otros existirá. Inomoxo existe, y la muñeca Chancay como el color anaranjado del ají amarillo. Y tallada en la piedra de los 12 ángulos, la lágrima de la última princesa inca. La rana semejante a la soga y en lo más suave de la soga, la dulzura plegada, vieja como mis orejas por entre la lengua húmeda de mi esposo. Esta belleza desenfocada, trinitaria que envuelve a los recién nacidos, donde come un caníbal que ha perdido la memoria. Existen los miles de istmos destruidos, tu hocico salivoso como mis pies. Y Tupac Amaru descuartizado existe. Tupac Amaru amarrado a su camisa de fuerza existe. Tupac Amaru lloroso como un niño existe. Tupac Amaru sentado sobre el río canta, donde la muerte lava la ropa y los zapatos de los muertos. Los héroes, las víctimas existen. Los uniformes de los héroes junto a los clítoris cortados de las niñas de Emberá. Las mujeres esterilizadas del fujimorismo. Las paredes de madera de una favela y los besos existen. Los seguidores de Tupac Amaru mestizos como el oído del que sabe escuchar todos los sonidos. Por supuesto que existirán, por supuesto que existiremos. Y el ají amarillo, bajo el cuchillo del ají amarillo, como el disco de Newton, existiremos. Como aurora boreal existiremos. Como el ruido de las finas gotas de agua de mi lavadero malogrado, del viento en las raíces del ciprés octogenario. Existiremos como las sillas voladoras empolvadas del juego mecánico de un parque, como la tuberculosis de María, que no se pudo curar. Quizá como el nombre raro de Chibi,
quizá como la hoja de la espinaca, acelga, unos granos de café prensados en el viejo mundo. Pero el huevo es la gallina, decía mi abuela. El huevo del viejo mundo es la gallina, pero no la gallina torpe de la que hablaba el inspector, si es que existe el inspector. Gallina es gallina, dice mi abuela. El huevo es la gallina, pero no la gallina verde que pintó el artesano de Ayacucho, cuando todas las cosas eran de barro y tenían ojos tan gallinas en su origen. El huevo es más gallina. Los nidos desaparecen cuando lo mira el perro. Gracias. Voy a leer 2 poemas cortos de la antología sobre las ciudades y también los viajes. Los perros de las ciudades pobres se pasean libremente por las calles. Sin amos, van por sobre la basura, invaden jardines ajenos, se enamoran sin fidelidad. En las ciudades ricas no se ven perros, circulan bajo horarios fijos cuando la gente duerme. Son perros secretos, caminan sin ladrar. Sin embargo, todos se reconocerían dejando sus olores en las esquinas de una ciudad que juntaría perros ricos y pobres, perros de todas las razas, confundidos en un solo ladrido. Las ciudades fabrican a los perros, cada una a su manera, haciéndolos salvajes o dóciles, separando aquello que la naturaleza junta. Las ciudades dividen, cortando el territorio con calles, marcando la pertenencia a un amo o al abandono. Fin del viaje. Las despedidas se hacen inevitables. La nostalgia crece, aunque fuera por unas horas, hasta que el presente ocupa la mente del viajero. La realidad se divide ahora en 2, en aquella parte que quedó atrás y la que continúa su camino. Sin embargo, cada parte tiene una vida simultánea, invisible la una para la otra, y escogemos solo una, en la ilusión de que nada más existe. Así pasamos los días sin darnos cuenta, soltamos la cuerda de una mano a otra sobre el vacío. Gracias. Bueno, les vuelvo a agradecer a las chicas por haber participado en el conversatorio. Agradecemos también la invitación y estamos ya cerrando la presentación. Así que un último aplauso para las chicas, por favor.